Hey, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué tal? Oye, ¿nos vamos a dar una vuelta? Bueno, si quieres nos vamos. Vale, aunque cocino yo mejor hoy. Bueno, no, cocino yo. Vale. Entonces, bueno, pues vamos a cocinar. Pero bueno, ¿y la clase, Juan? ¿Quién la va a dar? Creo que tenemos que empezar la clase. ¿La empezamos? Venga, ¿empezamos? Vamos allá. ¡Hoy! Yo, mate. Hey. Are you ready for the program? Pues ya estamos aquí. Bueno. The Real Spanish. Oye, Juan, ¿y qué clase es esta que se me ha olvidado? The 51st. Wow, 51 ya. Can you imagine? Madre mía. Bear with us. Yeah, I hope so. Bueno, Juan, tengo que resolver el doble sentido de la semana pasada porque me ha costado un poco, ¿eh? We're gonna solve double meaning from Yes. Yeah. Did you find it out or we have to tell you? We're gonna tell Bueno, you. vamos a ver. The sentence is this one. I injured my shin bone. Can you pour some warm water on it, please? Entonces, me he lesionado, ¿no? O me he dañado, Sí. me he hecho daño. Eso es. En la tibia. Ah, en la tibia. Se llama tibia. Este hueso. Can you pour? Puedes echar un poco de agua tibia Agua tibia. sobre ella. Ah, warm water es agua tibia. Agua tibia. It's not hot, it's not cold, it's tibia, it's warm. Okay. Let me tell them that we also can say templada. Templada. Tibia, templada. Bien. But tibia is also this bone here. Sí, the ones that practice Muay Thai or Muay Thai, Thai. they hit you with the tibia, Un tibiazo. Te meten un Tibiazo tibiazo. de pavila. Okay, Juan, there's a word in English that is shall, that is kind of modal verb. Bien, en español, there's no a word that means shall. It's just the context. What I mean is, we only use shall, like in English, with I and we. Nosotros o yo. And it's just to ask permission for doing something, or maybe I want to know your opinion. Shall I drive or you drive? Bien? So we just say the verb without subject. Easy, always is a question. Vamos a verla, Juan. ¿Me la dices tú? Me las dices tú en inglés y yo te las digo en español. Venga, pues vamos al lío. Shall I open the window? ¿Abro la ventana? Bien. Shall we leave? Nos vamos. Ya es tarde. Venga, vámonos. Shall I drive or you drive? ¿Conduzco yo o tú? ¿Conduzco yo o conduces tú? ¿Qué prefieres, no? Sería un poco. Shall we buy this one or that one, Juan? ¿Compramos este o aquel? A mí me gusta más aquel, ¿eh? El de arriba. Sí, Ah, yo creo vale, que vale. sí. Oye, pues nos das el de arriba, por favor. Juan, shall we have some beers? ¿Nos tomamos unas birras? Por supuesto. Eso no se pregunta. Además que eso decimos, eso no se pregunta. Se piden. Ya está. Oye, 2 cervezas. Ya está. Juan, esto tampoco se pregunta. Shall we have another one? ¿Nos tomamos otra? Siempre. Claro. Una solo, nunca. Shall we go out or we stay at home, Juan? ¿Salimos o nos quedamos en casa? Hombre, ya hace sol. Podemos ir a dar una vuelta, ¿no? Vamos a salir. Venga. Shall we meet up next week? ¿Nos vemos la semana que viene? Yeah, I think so. Claro que sí. Shall we take a dip in the pool? ¿Nos damos un chapuzón? Chapuzón. What a nice. Interesting word. Yes, a dip. Un chapuzón es te tiras al agua y te sales, ¿no? Bien. Juan, shall I tell them the truth? ¿Les digo la verdad? ¿Qué crees? ¿Se la digo? Claro que sí. Bueno, pues Vas. venga, se la digo. Va a ser lo mejor. Ya. Vamos a aprender una manera de decir empezar a. We're going to learn a way of saying to start to. Sí, sometimes in English they say to get down to something. To get down to Por ejemplo, work. cuando dicen get down to business, ponerse al lío, ¿no? Al trabajo. Pues nosotros decimos eso en español. Nosotros decimos ponerse manos a la obra. Eso es ponerse a
más infinitivo. Ponerse a estudiar. Ponerse a trabajar. Ponerse a pintar. Eso es. Get down to an activity. Ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver alguna frase, Juan. I have to get down to work, man. Tengo que ponerme a trabajar ya. Let me tell them. Yeah. Also, me tengo que poner a trabajar También. ya, ¿eh? Because with the infinitive, you can change the pronoun. Because this is reflexive. It's the Ponerse a. Ponerse. Bien. Bueno, si no sabéis los reflexivos, aquí arriba Ah. tenéis el enlace con la clase. Reflexive verbs, ¿ok? Very interesting and complete Yeah. video. Do you want to start doing your homework, please? ¿Quieres ponerte a hacer los deberes? Que ya es hora, Por favor. macho. She's going to get down to study history, man. Se va a poner a estudiar historia. Ahora, a su Con edad. Y con lo difícil 10. que es. Yo no sé cómo lo va a hacer. We'll start reading tomorrow. Nos pondremos a leer mañana. Bueno, pondremos, poner is irregular in the future. Ah, vale. Why don't you start learning a language, Juan? ¿Por qué no os ponéis a aprender un idioma? Siempre se puede sacar algo bueno, siempre. Os va a ayudar mucho. Por supuesto. Os va a abrir puertas. They want to start working out next week. Quieren ponerse a hacer ejercicio la semana que viene. Eso es lo que dicen. Veremos a ver. Bueno, eso hay que verlo. You'll have to start running if you wanna get in shape. Tendrás que ponerte a correr si quieres ponerte en forma. A ver, si no... No hay otra. I don't feel like cleaning now, Juan. No tengo ganas de ponerme a limpiar. No me apetece nada. Claro, macho. hombre. Do you feel like cooking at this time? ¿Tienes ganas de ponerte a cocinar a estas horas? Well, you could also say, ¿tienes ganas de cocinar ahora? But if you wanna emphasize that it's not time to cook right now, we add this ponerse a. ¿Tienes Claro. ganas de ponerte a cocinar ahora? Peter is going to start playing chess. Qué tío, ¿eh? ¿Va a empezar a jugar al ajedrez? No, se va a poner. Se va a poner... Ok, with this periphrasis we can say Pedro va a ponerse a jugar al ajedrez o Pedro se va a poner. You can also put it before or together with the verb. El interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno amigos, welcome to a new interrogatorio and we are going to learn how to ask questions in Spanish, okay? Juan is going to give us the answer and he's going to emphasize what he wants us to ask for, okay? That sounds fun. Hablaré con Diana la semana que viene. ¿Con quién hablarás la semana que viene? Compraré el coche verde si tengo dinero. ¿Qué coche comprarás si tienes dinero? El verde. Ahí va. Lo haré a mi manera. ¿Cómo lo harás? My way. My way. Oye, estaremos allí sobre las 5. Oye, ¿sobre qué hora estaréis allí? Verán el partido con sus primos. ¿Con quién verán el partido? Él entrenará hasta las 6. ¿Hasta qué hora entrenará él? Volveré a finales de mes. ¿Cuándo volverás? At the end of the month. Iré al médico si me duele otra vez. ¿Dónde irás si te duele otra vez? Saldremos de fiesta con ellos el sábado. ¿Con quién saldréis de fiesta el sábado? Saldremos de fiesta con ellos el sábado. Ah, you have changed. In this case. So, ¿cuándo saldréis de fiesta
con ellos. On Saturday, we have party. Vocabulario. Okay, we got to our session, vocabulary. Who wants to learn? Who wants to learn? Juan, I don't know what you're planning to teach us today. Today I have vocabulary related to theater. Nos vamos al Nice. teatro. Al teatro. Y tenemos unas cuantas palabras majas. Interesante. Butacas. ¿Cuál es mi butaca? The front Para line. sentarme, claro. Claro, la butaca is the theater seat, I guess. Foco. Foco is the spotlight. Pasillo. Baje por este pasillo y ahí está su butaca. So it's aisle. Then we have the usher, que es el acomodador. Ah, el que te dice dónde sentarte. Claro, a ver, cómodo es to feel comfortable. Pues this is the guy que te acomoda. Para que te sientas cómodo en el teatro. Telón. Se baja el telón. Y todo el mundo aplaude. Bien. The curtain. Bien. Curtain. Then we have the stage, que decimos el escenario, donde se producen las escenas de El escenario. la obra de teatro. Eso es, decimos obra de teatro. Actor. Muy Ya parecido. sabes lo que es un actor, ¿no? El que actúa en una película, en una obra de teatro. Ok, you say to play a role. In English we say interpretar un Claro. papel. Claro, interpretar is like to act. Yeah. Interpretar. And then we have the actress, that is called actriz. Claro. The actress and the actor. Vestuario. Bueno, el vestuario puede ser lo que llevo puesto Ajá. para la obra. The outfit, maybe. The or- outfit o the costumes. And then the last one is to make a bow, que es cuando hacen la reverencia Hacer reverencias. para agradecer. They are Los grateful. aplausos. Para agradecer los aplausos si están aplaudiendo mucho. Ok, tocando las palmas. Claro, esperamos que os gusten las obras de teatro. I hope so. Just. Doble sentido. Doble sentido, double meaning. Luija is going to tell us a sentence in which there is a word with double meaning once you translate this sentence into Spanish. It's a nice game. It's a nice game that people's been doing during all our videos and they enjoy a lot. So if you're new, if you're a newbie, let's see if you like it. And you know, you have to write in the comments here yeah. below, okay? Bueno, the sentence in English says, the plane is gliding. What are you planning to do? Okay, you can see here. Yeah. And if you're able to find out the word with double meaning in Spanish, write down below. Correct. We're waiting for your comments. Yeah. Spanish. De la calle. Oye, Juan, ¿sigues en el baño? Sí, aquí estoy, que me estoy duchando y ahora me voy a afeitar y eso, ¿eh? Venga, no tardes, tío, que vamos tarde, ¿vale? Bueno, si es que llevo aquí un poco. Hombre, ya llevas un rato, ¿eh? Venga, no tardes mucho. Half an hour later. Por favor, Juan, ¿qué te queda, macho? Pues ya me estoy afeitando y Toda. bueno, sí, ahora me tengo que lavar los dientes y eso y luego pues peinarme. Pero todavía estás así, macho. Sí, ya casi. Sí, casi, eres más lento que el caballo del malo, tío. ¿Qué quiere decir ser más lento que el caballo del malo? In English, this is like you're slower than the horse of the bad guy. What happens in movies? That the horse of the bad guy is always the slowest one. They always catch the bad guy, always. Yeah. So, eres más lento que el caballo del malo. Del malo de la peli, ¿eh? Eso Eso- lo usamos mucho, ¿eh? Mucho. Muchísimo. We use expressions all the time. All the time we use this type of expressions that if you're not Spanish, probably you're not gonna understand. So that's why you have to follow us. Yeah. Because we are the only YouTube channel that's here to teach you the colloquial Spanish apart from the official one. Correct. Well, friends, this is the end of the class one.
This is the end, and don't forget to subscribe, to press the notification button, and like the video if you liked it. If you didn't, don't worry. No pasa nada. Búscate otro canal, Yeah. por supuesto. You can comment, you can ask us questions because we're here to help. Ya. Okay? Sí, yo. See you soon.